Vía Zoom, el economista Ricardo Rivadeneira Dávalos. Actualmente es el presidente, el director de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Ya no está en el negocio azucarero, economista. Qué gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. ¿Cómo va? Ricardo, prende tu micrófono, por favor. Active el micrófono. Active el micrófono. Active el micrófono. Gracias. Ahí sí. Alberto, muy buenos días, Ramiro. Un gusto verlos a todos y cada uno de ustedes. Buenos días en general a los que nos escuchan, a las personas que nos escuchan. Ya la industria azucarera, que la viví durante algunas épocas de mi vida profesional en distintas etapas, ya quedó atrás. Ahora estoy en los temas, he estado en el sector financiero, indudablemente he estado en el sector exportador, he estado en algunas actividades, Alberto, usted lo sabe. Sí, y ahora en el negocio, en el mercado de valores. Siempre activo, ¿no? Pero me imagino que sí añora la zafra, ¿no? El inicio de una zafra es una época especial. Milagro es una zona tan especial de este país, ¿no? Sí, el que entra en el negocio azucarero, y no solamente por el azúcar, sino por sus complejidades, por el tema del alcohol, la producción de energía eléctrica en general, entra y se queda cautivado para toda su vida, Alberto. Así es. Gracias. Claro que sí, pero ahora está con otros retos, ¿no? Y justamente lo hemos invitado, Ricardo, para hablar un tanto, ¿no?, del proyecto de ley de inversiones y las reformas también al mercado de valores. ¿Cómo analiza a esta hora, pues, justamente estas iniciativas que de alguna manera buscan darle actualidad a diversos renglones de las finanzas de nuestro país, de los sectores productivos también? Gracias por la pregunta, Alberto. Voy a intentar resumirlo breve, de una manera precisa. Básicamente, esta ley tiene tres aspectos muy importantes: la parte de inversiones, que habla de alianzas público-privadas, que habla de las zonas de protección arancelaria, las sedes, y la segunda etapa, la segunda parte o ambiente o ámbito es el tema del comercio digital, el comercio electrónico, y finalmente habla del mercado de valores. Me voy a ceñir a lo que me corresponde, que es el mercado de valores. En las dos primeras quiero dejar mi opinión, nada más decir lo que me parece un proyecto muy interesante, un aspecto de revitalizar la economía, de fomentar la producción y generar empleo, lo más importante, generación de plazas de trabajo. En el tema del mercado de valores, he escuchado a algunos voceros del gobierno decir que esto va a dinamizar el mercado de valores, y no veo ningún artículo en la parte pertinente al mercado de valores que haga referencia a dinamizar. Lo que sí veo en el artículo es que hace referencia a tres aspectos. El uno hace referencia a que deja a la Junta de Regulación Financiera la decisión de definir los porcentajes de participación que pueden tener sectores de la economía en el grupo accionarial de las bolsas de valores. Las bolsas de valores son sociedades anónimas, son compañías que sus acciones se cotizan en el mercado de valores. Y dice la propuesta de que deja a decisión de la Junta de Regulación la definición de hasta cuánto pueden tener por sectores en participación. El día de hoy, las bolsas de valores, sus principales accionistas son las casas de valores. En general, entre Bolsa de Guayaquil y Quito, ambas de manera individual, tienen alrededor de un 75% que son casas de valores, y la diferencia son inversionistas terceros, personas o entidades. Pero el día de hoy también hace referencia que no puede haber ningún accionista que tenga más allá del 10% de participación en cualquiera de las bolsas de valores. Y en efecto, el día de hoy no hay ningún accionista que tenga más del 5%. El proyecto de ley hace referencia a que no puede tener más allá del 8%, pero define que debe haber por sector. Entonces mañana dicen que el sector bursátil no puede tener más allá del 10% o 20%, y eso genera una inestabilidad porque los accionistas actuales tienen que desinvertir. O dejamos a la discreción a una Junta de Regulación Financiera de gobiernos posteriores a que cambien las reglas del juego de la composición accionarial por grupos en las bolsas, ¿sí me explico? Y eso crea inestabilidad. Por lo tanto, eso, para desarrollar y crecer, se requiere estabilidad, eso no lo fomenta. Eso es el primer comentario importante, Alberto. El segundo, sí, no dice en ningún lado que las bolsas se deben fusionar, porque además no lo puede decir una ley. ¿Y por qué no lo puede decir? Porque son sociedades anónimas, son compañías privadas. Correcto. Sin embargo, hay voceros
que lo anuncian, voceros, es interesante entender por qué lo anuncian, y anuncian que se pueden fusionar las bolsas. Bueno, probablemente, pero esa es una decisión de los accionistas, de ambas bolsas, y eso será en función de las condiciones del mercado y de las posibilidades de hacer más negocios. Eso me parece bien. No es un anuncio forzado de decir que se tiene que fusionar porque son sociedades anónimas, empresas privadas. ¿De acuerdo? El tercer aspecto importante es que dicen que van a dinamizar crecimiento a los mercados de valores. No entendemos cómo, porque hace referencia el proyecto de ley que todo lo que es en el mercado de valores, en las bolsas de valores el día de hoy, se transan en papeles privados, papeles me refiero emisiones de las empresas e inversionistas que compran esas emisiones para buscar rentabilidad y las empresas para buscar financiamiento a largo plazo, ¿correcto? Todo eso que es en privados y en público, porque el Estado también, y no en este país, en cualquier país, emite papeles de deuda interna y los inversionistas compran eso, ¿de acuerdo? Eso, Alberto, para terminar, eso es transparente. Las subastas de esos papeles que se ponen de manera transparente, que se ofrecen en el mercado de valores, los inversionistas los ven las distintas ofertas y ponen sus posturas y adquieren esos papeles, y eso se llaman subastas, y esas subastas el día de hoy existen. Y eso pasa en las bolsas de valores. Eso, el proyecto de ley lo quiere sacar a un registro en una institución pública. Nadie duda de la transparencia de este gobierno, en lo absoluto. Pero eso no garantiza, ya que ahora pasaría por ley, a que gobiernos posteriores, los recursos del pueblo, del seguro social, por poner una definición, cuando un ente del gobierno necesita finanzas, emite, en un mercado paralelo, que ellos lo llaman extrabursátil, se define esa transacción a una tasa de interés que no necesariamente se registra eso en un mercado extrabursátil, lo dice el proyecto de ley, y que no necesariamente se puede conocer a qué tasa, porque las tasas de interés es un precio del dinero, y eso tiene que ser transparente, sea el sector público o del sector privado en el mercado de valores. Y eso hoy día sucede, eso lo quieren sacar. Además, eso hace reducir el tamaño de las operaciones del mercado bursátil, y no sé cómo a alguien le puede interesar afuera un mercado bursátil pequeñito. Entonces, son comentarios muy claros que hacen referencia a los proyectos de ley. Ojalá el proyecto de ley hubiera hablado de fomento para que los fondos previsionales privados que había en la ley de la defensa de la dolarización, que decía de que las empresas que pueden hacer la provisión de la provisión laboral en el año, esos recursos en monetarios salen y se ponen en un fondo privado administrado por las administradoras de fondos, por las casas de valores, y eso la empresa tiene el beneficio de la deducibilidad del impuesto a la renta. Eso lo sacaron. Eso es fomentar el mercado de valores. O hablar del mercado secundario, Alberto, para que ese mercado secundario puedan los fondos de inversión distintos, privados y públicos, o la CFN, invertir en el mercado secundario dándole un proceso de definición a las juntas de regulación financiera como vaya desarrollándose. Eso es profundizar. No hay mercado de valores si no hay un mercado secundario. Una precisión transfronterizo, se dice para fomentar. Bueno, entonces permitan que vengan esos recursos inversionistas, porque aquí este país es dolarizado y tiene una tasa de interés en dólares relativamente atractiva, pero cuando metan esos capitales esté totalmente exonerado no solamente a largo plazo, sino el corto plazo de esa inversión, y de esa forma hay seguridad de que puedan venir capitales. Eso no habla. Lo único que se ha dedicado es hablar del proceso de voceros de decir que hay fusión, no sabemos por dónde, porque esto es decisión de accionistas, y lo otro es sacar las operaciones del sector público al mercado extrabursátil, y hablan de subastas como algo de transparencia que hoy día suceden en el mercado de valores, en las bolsas de valores, y además se registran y es transparente para todo el mundo. Hechas estas precisiones y estas observaciones en estos tres campos, quería una precisión antes de ir con Verónica Landeta, con Ramiro Cepeda y con el abogado Eduardo Mendoza Paladines. Antes de ir con ellos, una precisión. ¿Ha habido algún canal mediante el cual ustedes como actores de todas estas actividades del mercado bursátil hagan algún tipo de recomendación antes o ahora de parte de la esfera gubernamental? ¿Hay algún canal? Gracias, Alberto. Nosotros
quisimos tener reuniones con el que hacía de coordinador, uno de los actores del gobierno en este proceso. Nunca nos invitaron. Supimos que invitaron a gremios, a cámaras, para el tema de lo que es el tema de alianzas públicas, el tema comercio electrónico. En nuestro caso, no tuvimos la oportunidad, la suerte. Sin embargo, generamos reuniones con el gerente general del Banco Central del Ecuador. Quiero aclarar que tuvimos mucha atención o deferencia en el proceso. Generamos reuniones con el Ministerio de la Producción por iniciativa nuestra. No tuvimos los proyectos, los logramos tener en las distintas revisiones que ellos tuvieron, que llegaron hasta 20 y pico de revisiones, y generamos comunicaciones, Alberto, 3, 4 comunicaciones dirigidas al secretario general del gabinete, al ministro de Finanzas, al ministro de la Producción, al asesor de la presidencia en este tema y al gerente general del Banco Central en 3 o 4 ocasiones firmadas. Cuando digo nosotros, no me refiero tan solo a la Bolsa de Valores de Guayaquil, me refiero al mercado de valores. La Bolsa de Valores de Guayaquil, la Bolsa de Valores de Quito y la Asociación de Casas de Valores. Y finalmente, quien sí nos invitó a hacer nuestras observaciones fue la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, y la semana pasada, el día viernes, hicimos estas exposiciones. Ok, listo. Entonces no ha habido ese canal que permita nutrir esta propuesta con ustedes como actores. Permítame un ratito. A ver, ¿estamos ya en línea directa? No estamos en línea directa. Verónica Landeta tiene otras inquietudes para el presidente, el director de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Buen día, ¿cómo está? Hay uno de los puntos que se establece o se contempla en esta propuesta de reformar o de hacer nuevos cambios en la ley de mercado de valores, es fortalecer las instituciones. Recordemos que si bien este mercado ha ido creciendo de forma sostenida, hay 2 eventos y 2 escándalos que definitivamente pues ustedes protagonizaron, como es el tema de las empresas Ecuagran y del Corp, y también lo sucedido en ISPOL. ¿Ustedes creen que definitivamente debería contemplarse una especie de regulación para evitar este tipo de hechos o de sucesos y definitivamente pues poder mejorar así el tema de transparentar lo que es el mercado de valores, ya que se está planteando como uno de los puntos el fortalecimiento de estas instituciones? A ver, el proyecto de ley hace referencia y enuncia el fortalecimiento. No vemos en el articulado algo que haga claramente una definición de qué mecanismos van a implementar. Lo único que hace referencia es que antes las compañías de seguro estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Compañía, hoy día pasan a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, y todo lo que es mercado de valores queda en la Superintendencia de Compañía. Ese es el cambio. Ahora, por lo tanto, no estamos hablando de un cambio fundamental. Usted ha hablado de referencia al tema del COR, Ecuagran y del ISPOL. Voy a hablar muy claramente aquello que yo no solo lo digo. Si ustedes ponen atención, pueden ver las distintas presentaciones que ha hecho el representante del ISPOL con respecto a estos casos en estas últimas semanas, ¿correcto? Y voy a hacer referencia muy clara. En el tema de la ISPOL, de los 1.500 millones, primero, la ISPOL es un fondo previsional. El que supervisa al fondo previsional, los fondos previsionales en este país, se llama Superintendencia de Bancos. No es Superintendencia de Compañías. Los fondos previsionales son supervisados, controlados, auditados por la Superintendencia de Bancos. Lo segundo, el proceso del ISPOL es un proceso que se inició hace algunos años atrás y, como lo ha dicho muchas personas y están en los temas de las investigaciones, y a quien le compete definir responsables es a la justicia, y nosotros lo que hemos hecho toda la colaboración. En este proceso se habla de 1.500 millones de dólares que tiene el ISPOL, o tenía el ISPOL. 600 millones son fondos privativos que realmente son para prestar a los mismos personas que aportan al fondo, los policías, y la diferencia de esos 900 millones de dólares, 693 se los entregaron al señor Chávez. Yo le pregunto a usted, ¿los fondos eran de la Bolsa de Valores o del DECEVAL? ¿O la Bolsa de Valores o el DECEVAL dispusieron eso? No. Fue la ISPOL en sus distintos momentos, como también ya lo ha dicho, y lo dijo también el representante, malos policías,
que entregaron al señor Cherres. Esos montos, 693 millones de dólares, a lo largo del tiempo, años pasados. Y de esos 693 hay una operación, como también lo ha explicado el representante del ISPOL, de un bonos de deuda interna de 327 millones. Esos bonos de deuda interna entraron a la bolsa de valores y se transaron, se registraron en la bolsa, la bolsa de valores no presta, ni garantiza, ni capta plata. Se registra, se hace el registro de la transacción. Ese registro se hizo en la bolsa de valores de Guayaquil, de esa operación, de esos recursos que la ISPOL le entregó al señor Cherres y se registraron en la bolsa de valores de Guayaquil, sí, porque la ley lo dice. Títulos de deuda interna se registran en las bolsas de valores, sea de Guayaquil o Quito. Ahora viene un tema importante. ¿A dónde fueron esos bonos de deuda interna? Al depósito centralizado del Banco Central del Ecuador, no del DECEVALE, del Banco Central del Ecuador. ¿Ok? Y la diferencia, y allá están, y allá tienen que dar cuentas de ello. Y la diferencia que entre esos 693 y 320 y pico millones de dólares, es decir, casi 400 millones, fueron recursos que el ISPOL se los entregaron al señor Cherres y que nunca entraron al mercado de valores porque era para compras de bonos y deuda externa, que eso por ley no se transa en el mercado de valores, de la bolsa de valores, ni de Guayaquil ni de Quito. Y nunca se registraron ni se hicieron operación. Se llevaron al exterior. Fueron recursos del ISPOL, dados por la ISPOL a través de sus distintos órganos de decisión, directorios, comité de inversiones o comités de riesgos. Y esos recursos no entraron a la bolsa de valores de Guayaquil ni entraron al DECEVALE. Ahora, si hay, sin lugar a dudas, y el DECEVALE, esta administración, que es accionista del DECEVALE, como es la bolsa de valores de Quito también, el DECEVALE, se tomó la decisión de hacer una auditoría forense, que la pagamos, muy costosa, para averiguar qué había pasado con este proceso a lo largo de la relación ISPOL-DECEVALE. Y en efecto, ahí se determina que se utilizó al DECEVALE funcionarios que están huidos y que perjudicaron a la institución, haciendo aparentar que esas transacciones que llevaban a 693 millones de dólares los tenían en custodia el depósito privado. El Ecuador tiene 2 depósitos en el mercado de valores. Y cuando digo esto, hay que comprender que es como el Banco Central para los bancos. La Cámara de Compensación y Liquidación la hace el Central para los bancos privados en el mercado de valores. El sitio donde se liquida la operación bursátil, donde se entrega el título y se recibe el dinero, se llama el Depósito Centralizado, Liquidación, Compensación y Custodia, que es uno privado y el otro es el público. El otro se llama Depósito Centralizado del Banco Central. Y dice la ley que todo lo que es papel del Estado se queda en el Depósito Centralizado del Banco Central. Entonces, tengámoslo claro, que los 327 millones de dólares nunca entraron al DECEVALE y estuvieron en el Banco Central. Sí. Ahora, funcionarios que están huidos, inclusive presos en Estados Unidos, como el señor Luis Álvarez, ellos utilizaron para a lo largo de los años aparentar que todos esos 693 en distintos tipos de documentos que nunca entraron al mercado de valores ni estuvieron en el DECEVALE, ni los 200, ni los 300 y pico, estuvieron como custodiados. Yo lo que pregunto, ¿eso estuvo bien? No. Eso hay que perseguir, sí. Son las personas a las que hay que perseguir, no a las instituciones. Si no, discúlpeme, entonces se tendría que hablar de ministerios, cuando hay un ministro corrupto, un equipo de gente corrupta, decir cierren y liquiden el ministerio. Busquen a las personas y sancionen como lo hizo el DECEVALE al facilitar toda esa investigación. Entonces, señor Rivadeneira, ¿sí están de acuerdo en que hay que fortalecer la supervisión de estas instituciones dentro de estas nuevas reformas? Eso es correcto. Es fortalecer la supervisión, que hay 2 formas. La del Estado, que corresponde con estructuras técnicas, con estructuras permanentes de supervisión, estamos claros, a través de Intendencia de Mercado de Valores, Superintendencia para los fondos y Intendencia de Mercado de Valores para Delcor y Ecuagran, que puedo hablar de ello. Por otro lado, hay lo de Delcor y Ecuagran, que es distinto a lo que acabo de escribir, que fueron emisiones que se colocaron en el mercado de valores. Colocar significa se registraron. ¿Cuándo se registran?
cuando la Intendencia del Mercado de Valores, de acuerdo a la norma y a la ley, una vez hecho la verificación, el análisis, aprueba esa emisión y la registra en el código público bursátil, y con eso pasa a las bolsas de valores para que las bolsas de valores autoricen el registro bursátil y se puedan hacer la transacción. Una vez lo autorice la entidad de control, a Delcor y a Ecuadran le levantaron la intervención la autoridad de control y ahí emitió y colocó papeles que de por sí fueron impagables. Ese es el problema, pero eso tiene que ver con supervisión y control. El señor Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Don Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, qué gusto entrevistarte, querido amigo. Gracias, Ramiro. Para mí también es un enorme gusto verte. A ver, Ricardo, un poco para ubicar el tema, yo quiero ir a lo macro, porque entrar al desmenuce de la información es harto complejo y complicado para un oyente y para personas que no están empapados ni del sistema financiero, ni del mercado bursátil, ni de las casas de valores, porque hay muchas instituciones jugando dentro de un mismo rol. Por tanto, partamos de un concepto básico. Hay que unificar la autoridad de control. No puede ser que un mismo tema esté dividido en superintendencia de bancos y superintendencia de compañías. ¿Estás de acuerdo o no? O en un ente distinto que controle en todo el giro del negocio a este mercado de valores. De acuerdo contigo. Yo creo que el fortalecimiento debería hablar de un ente independiente, no por último, como un proceso comprometido, de que sea una Comisión Nacional de Valores muy robusta, muy fuerte, me explico, y técnica, que permita este proceso como tú lo dices. Correcto, esa es una alternativa. Ajena a una designación política, porque estos delitos que han sido cometidos en el pasado y que tú has descrito no pudieron haber sucedido sin la injerencia de la más alta presión política por los actores que se ven han intervenido. ¿Cómo podríamos formar un ente regulador que sea ajeno a esta clase política que, como dijo alguna vez, creo que fue Carlos Julio Rosemena Monroy, meten las pezuñas en todas partes? Bueno, yo creo que, y ahí no lo dice la ley, fortalecer es hablar de que el organismo debe de ser nombrado a través de ese superintendente. Ay, bueno, siempre se estila y se dice que debe ser con un concurso, etcétera, etcétera. Lo que se debe de verdaderamente de garantizar es que exista, primero, que sean técnicos, que sean verificables eso, me explico, que esas capacidades, esas experiencias tienen que ser, y que tenga la autonomía y el reporte de ese ente como una Comisión Nacional de Valores totalmente ya al más alto nivel, que sea supervisado indudablemente por Fiscalía, por decir, o por Contraloría cuando esto se requiera, y que su nivel de reporte, de designación el Congreso. Pero ahí viene el problema. Congreso siempre termina en un tema político, y ahí yo creo que debería de ser una designación, primero, que duren cada 6 años, me explico, que no sean con periodos presidenciales y que tengan el blindaje que no pueden tener injerencia el gobierno de turno. ¿De acuerdo? Fíjate lo que te digo, Ramiro. ¿Cómo puede ser que ellos hablen de fomento de seguridad jurídica en este país, este proyecto, cuando dice que la Junta de Regulación va a determinar cuál es el porcentaje de participación por sectores? Correcto, por sectores de la economía. Entonces mañana en los mercados de valores, en las bolsas de valores, puede decir, bueno, las compañías, las bolsas de valores, las casas de valores, las casas todas en su conjunto no pueden tener 20% más de participación en cada bolsa, por ejemplo. O que diga, los bancos pueden tener 30 o 40%. O las compañías de seguro. O mañana pueden incluir una junta de regulación, un sector inmobiliario dentro de esto. O cambiar, porque esto ya deja un precedente, para que en otras actividades económicas vengan y les definan cuánto pueden tener por sectores económicos de participación las empresas. Entonces eso no es seguridad jurídica. Ahora, termino con esto. ¿Sabes qué tiene la actual ley que le permite independencia a las bolsas de valores de sus actores, de sus dueños, que son las casas de valores, y estas casas de valores cuando actúan en el mercado de valores? Correcto. ¿Qué independencia tienen las bolsas de valores de ellos? Que sus directorios, que lo dice el estatuto y la ley, es el máximo organismo
de cada bolsa de valores no pueden tener más del 30% de los asientos del directorio con miembros que vienen del mercado de valores, de las casas de valores. Y el 70% son independientes, no tienen que ver con el mercado de valores. Tienen que tener conocimiento, criterio y experiencia, pero no tienen que ver ni tienen vinculación con las casas de valores, con actores del mercado. Eso da independencia y fortalece el buen gobierno corporativo y transparencia. Pero eso, el día de hoy, lo van a dejar a futuro para que una junta de regulación financiera defina cuáles son las participaciones de los accionistas en las bolsas de valores. Te has referido al buen gobierno corporativo y todo lo que tiene que ver con la estructura de un mercado de valores visto desde la institucionalidad. Pero veamos el mercado de valores visto desde el sector que lo demanda. Yo no sé si tu opinión coincida con la mía, Ricardo, en el sentido de que no hay la cultura dentro de nuestra economía, dentro de nuestras empresas, dentro de nuestros depositantes o inversores, en este caso, de invertir, de poner su dinero en otro lugar que no sea en una institución financiera acreditada. Estamos hablando de la gente que tiene dinero, que tiene criterio financiero, no del que tiene algo de dinero y va donde un notario o va donde los que sabemos a prestar el dinero en el método de Ponzi, ¿ya? Pero estoy hablando de la gente que tiene dinero, que tiene sus ahorros y que aún no tiene la confianza o la cultura o el interés de poder acceder a este tipo de inversión y las empresas a este tipo de financiamiento. A ver, aquí hay un tema, Ramiro, que sí quiero resaltar. El mercado de valores, ¿cómo podemos definir o identificar si este es un mercado de valores el ecuatoriano pequeño o grande? El año pasado, vamos a hablar en montos absolutos, primero. El año pasado la bolsa de valores, el mercado de valores, todo el mercado ecuatoriano creció un 32% con respecto al 2020. Creció de 11.800 millones a 15.700 millones. Un crecimiento muy importante. Ahora, Ramiro, Alberto, es muy importante tener claro que de ese incremento, ¿cuánto fue sector público y cuánto fue sector privado? Alrededor del 63% fue sector público, 37% fue sector privado. Ahora, ¿eso es normal? ¿Eso ha sido el histórico? ¿Esas participaciones en los años 2020, 19, 18, 15 han sido las mismas? 14, 12. Sí, Ramiro, ha sido la misma. Por lo tanto, ambos sectores crecieron. Y si desmenuzas un poco más, el sector privado entre el 2020 y el 21 creció un 34% y el público creció un 29%. Es decir, ya la composición en su promedio ponderado fue 32%. Es decir, que hemos crecido a pesar de un año difícil como fue el 21, uno de los sectores que más creció, 15.000. Eso es el 15% del PIB. Y el año antes de eso, antes de la pandemia, el 19, ¿en cuánto estaba? Estaba en 11.600 y el 2020 terminó en 11.800 y el 2021 15.000. Por lo tanto, te está diciendo que sí. ¿Y qué es lo que crece? Crecen empresas que buscan financiamiento a largo plazo. Crecen inversionistas que buscan una inversión a largo plazo con tasas más atractivas de las que se le puede ofrecer la banca. ¿Por qué, Ramiro? Porque el mercado de valores, el mercado de capitales en el mundo, no en el Ecuador, es un mercado de largo plazo. Son los fondos previsionales principalmente los que invierten, porque es un fondo de largo plazo, es un ahorro de largo plazo. ¿A qué? En empresas, en iniciativas, en emprendimientos para desarrollar. Finalmente, Ramiro, quiero ser muy claro. Chile, ¿cuánto tiene de su mercado de valores con respecto a su PIB? Es más del 100%. Es de Colombia, 90% de su PIB. Nosotros estamos en el 15%. Ahí están las oportunidades. Y ahí ya me remito a la parte final. Ahí, ¿qué dice el proyecto de ley de ellos? Absolutamente nada. ¿Qué les propusimos? Pero no porque nos invitaron, buscábamos forma de decir. Es, ¿por qué no fomentan a los inversionistas chiquitos, medianos, como a las empresas que ya están en el mercado y otras que quieren entrar, que abran el capital, Ramiro? ¿Y cómo lo fomentas?
le puedes decir a empresas que tienen que ser formales, que deben de estar con todas sus papeles al día, en sus obligaciones laborales, en sus obligaciones fiscales, con auditorías serias de empresas serias, etcétera, etcétera, y que cotizan en el mercado de valores o que pueden entrar al mercado de valores, porque eso sí hay que ser muy claro, que se habla con la fe pública y hay que ser muy formal y cumplir. Y voy a hablar algo de lo que han sido emisiones en el mercado de valores. Pero básicamente, esas empresas tú le dices, oiga, abra su capital, un 20%, un 25%, un 15%, un 30%, y le damos una descuento al impuesto a la renta para que incentive eso, pero no le abra a sus parientes o a sus relacionados, a los accionistas principales, a que sean desvinculados. Hay una Comisión Nacional de Valores, verifica que eso se hace. Y el inversionista chiquito o mediano invierte en esa empresa y hace que también diga la ley, aquel inversionista que entre y sea accionista de empresas que abren su capital en la bolsa, el rendimiento sobre el dividendo de esa acción está exonerado del impuesto a la renta. Eso es comenzar a profundizar e incentivar el mercado. ¿Esto dice la ley? Absolutamente nada. Lo que le dicen los señores voceros es que van a hacer crecer el mercado de valores cuando le retiran la operación de todo el sector público y que en el mercado de valores se registra transparentemente con subastas que hoy día hay. No es que el proyecto de ley de ellos hablan de las subastas cuando van a crear. Hoy hay las subastas del sector público, hoy día se conocen y se transan en las bolsas de valores y se conoce la información. Eso ya está fortalecido. Tema sin lugar a dudas apasionante y que amerita otra entrevista, Ricardo, y te comprometemos para en próximos días seguir desarrollando este tema. Agradecerte y por favor déjese ver cuando esté por aquí, no sé si está en Canadá o por acá. Estoy aquí, por supuesto. Entonces lo comprometemos a vernos la próxima semana, Ricardo. Seguro. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, un gusto, que les vaya bien. Chao, Alberto. Chao, que esté muy bien.